Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Estamos ya a 20 charlas de haber comenzado lo que es Herramientas para Progresar en este mes de agosto, con una convocatoria espectacular de estudiantes y gente de afuera. Llevamos más de 2.500 personas participando de estas charlas y hoy tenemos el gusto y el honor de compartir con una egresada del Instituto de Formación Docente y después tuvo otros títulos también. Y vamos a estar conversando sobre transformaciones institucionales desde la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ella es Fátima Morínigo, pero primero le doy paso a la doctora, la rectora Sania Romero de Velázquez, que va a hacer la introducción y la bienvenida a esta charla. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar y sentirme muy orgullosa de nuestra egresada Fátima Morínigo, quien hoy está ocupando un cargo tan importante. De hecho, desde que inició ella con nosotros en formación docente y posteriormente en la universidad, siempre se ha destacado por ser inquieta, por tener una personalidad fuerte de decir, yo puedo y se van a lograr los objetivos. Y bueno, hoy este lugar que ocupa Fátima, bien merecido lo tenés porque es el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu convicción a favor de las personas menos favorecidas por cuestiones sociales, a lo mejor políticas o económicas de nuestro país. Y eso es lo que hace grande a las personas. Así que manifestar, porque los egresados también tienen que sentir esto de que ahí siempre tiene que haber un vínculo con la alma mater que es la universidad, para que cuando uno va recorriendo y va sembrando, como es tu caso ya, su conocimiento, su experiencia en otros ámbitos, vincular a la universidad para que los que van iniciando su carrera profesional les tenga a los egresados como referentes. La UNIBE somos todos, somos los alumnos, los docentes, los egresados, y eso es lo que conlleva a formar una verdadera comunidad. Eso va también para todos los alumnos que forman parte de esta reunión que hoy tenemos. Qué válido es tenerla una egresada de la UNIBE, contar que en el lugar en donde ella estaba sentada hoy, la profesora Claudia Pacheco fue una de las pioneras dentro de esa Fundación Alegría. Y bueno, qué importante es que nuestros alumnos superen al docente, ¿verdad? Entonces eso me pone muy feliz, Fátima, y sé que te vas por mucho más todavía. Agradecer a la profesora Rita, que también hizo posible estos contactos que van a engrandecer la mirada divergente que tienen que tener nuestros estudiantes, y por sobre todas las cosas el compromiso que tienen por un proyecto de vida que ustedes están armando, de poder construir esa profesión en ámbitos que tienen muchas vertientes y que hace posible finalmente que uno se desarrolle como persona, que se desarrolle como profesional, que sea útil a la sociedad y que sea feliz, porque finalmente uno es feliz cuando uno hace aquello que le gusta, ¿verdad? Y uno siente que ahí está su realización personal. Entonces, quiero pasar ya la posta nuevamente a Rita y señalarles de que dentro de unos años más quiero verle a Ángela, a Beida, a Sandra, a Luján, a Jenny, que estén ocupando también cargos altísimos y que nos estén enseñando ya desde el otro punto de vista para crecer juntos y lograr eso que queremos en la UNIBE, que es una mentalidad nueva para un mundo mejor. Así que sea hoy Fátima, además de nuestra excelente disertante, nuestro ejemplo de vida, y que ojalá pronto le tengamos a ustedes también en esos lugares liderando procesos y cambiando a nuestro Paraguay. Muchísimas gracias. Cuidémonos todos, estamos en una etapa muy difícil de la pandemia, cuidémonos todos, cuidemos a nuestra familia, vamos a salir de esto, nos vamos a poder abrazar de nuevo, vamos a poder estar juntos, pero para eso hoy tenemos que cuidarnos. De mi parte, de todo corazón, muchas gracias y que tengan buena jornada. Gracias por las palabras. Bueno, para manejarnos bien en esta charla, antes quiero dar algunos tips para que tengan en cuenta. Les ruego a todos que puedan apagar sus micrófonos para que no haya interrupciones. Sí, cuando tengan ganas de consultar algo a Fátima o Fátima haga alguna
alguna pregunta, sí pueden activar, entonces a medida que se vayan activando vamos a poder contestar o también escribir en el chat las preguntas que ustedes tengan mientras que Fátima nos va comentando. El segundo punto es que para la asistencia, para tener en cuenta las horas de extensión, durante la charla en algún momento, al finalizar prácticamente, voy a estar poniendo en el chat el link en donde ustedes van a estar completando, ¿verdad?, la pequeña ficha de asistencia. Bueno, comentarles que con la Fundación Alegría para la Educación, Fátima, que es directora del Centro Integral de Recursos Educativos de esta fundación, somos parte de una red que se llama Red de Primera Infancia, que aglutina a organizaciones de la sociedad civil en favor, ¿verdad?, de la primera infancia, como dije. Si voy a leer la hoja de vida de Fátima, me parece que vamos a tener una hora acá, pero sí quiero comentarles, hacer un ruteo breve, ¿verdad? Sí, estuvo en el Ministerio de Educación y Cultura como supervisora en apoyo técnico-pedagógica, como directora y docente de la Escuela Especial número 6 de Fonoaudiología, Paraguay, Uruguay, Rosa Peña. Fue jefa de planes y proyectos encargada de despacho de la Dirección de Educación para Personas con Necesidades Educativas Especiales, jefa técnico-pedagógica de la Dirección de Educación Inclusiva, coordinadora técnica pedagógica del Colegio Nacional Federico Chávez y terapista de lenguaje de la Fundación Alegría para la Educación. En Cenavis estuvo como coordinación técnica, dirección de gabinete, directora de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas y directora de la Dirección General de Planificación. Así que es vasta la experiencia de Fátima, vamos a tener un montón que compartir. Hoy están estudiantes de las carreras de Psicología, Psicopedagogía, Ciencias de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Veo profesionales que están en colegios, escuelas, universidades externas a la UNIBE, así que bienvenidos a todos y muchas gracias, Fátima, por estar con nosotros esta tarde. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por las palabras. Voy a, mientras que preparo para presentar, agradecer a la Universidad Iberoamericana por este espacio que nos da la Fundación Alegría, en este caso para poder compartir un poco nuestros conocimientos, nuestras experiencias y el transitar que tenemos como institución. Bueno, muy grata, me sorprendió bastante la presentación que hizo la rectora, la doctora Sani, y en ese sentido, ustedes quisiera corroborar si es que ya están viendo la presentación. ¿Alguien si me puede dar retorno? Aún no, profe. Aún no, profe. ¿Ahí? No. No, profe. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno, antes que nada agradecer a la Universidad Iberoamericana por el espacio que otorga la Fundación Alegría desde la red PIDE, donde la Fundación Alegría forma parte de poder sumar a estas herramientas para Progresar 2020 que tiene la universidad. Y en ese sentido también agradecer las palabras, como les decía, muy sorprendida y con alegría me acordaba de mis años en la UNIBE, con las palabras de la doctora. Hoy quiero compartir con ustedes esta ponencia que la denominé Transformaciones Institucionales desde la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya como Rita estuvo presentando, más que cargos, yo lo que quiero compartir con ustedes son estos 20 años de transitar que yo tengo como educadora, porque yo soy inicialmente educadora y después los caminos del funcionamiento en la función pública me llevaron a estudiar diversas especialidades, pero de base yo soy educadora y hoy quiero compartir estos 20 años de trabajar con personas con discapacidad que me tocó llevar en la mochila. Ya para presentarles, esta es la Fundación Alegría para la Educación.
La Fundación Alegría es una institución que nace en 1984, o sea que tiene 36 años de vida institucional, y a lo largo de estos 36 años de vida institucional ha otorgado servicios socioeducativos a estudiantes, personas con discapacidad, desde edades iniciales hasta adultos que tengan una condición vinculada a la discapacidad intelectual o el trastorno del espectro autista. En esta lámina que ustedes están observando tenemos 3 palabras claves: cultura, política y práctica. Y entre cada una de estas palabras tenemos flechas que van conectando cada uno de estos conceptos. Estos 3 conceptos son pilares claves de lo que es el lineamiento de un sistema educativo inclusivo en Paraguay, que nace desde la ley número 5136 de 2013. O sea que estas 3 palabras son el puntal, son la Biblia de lo que es la educación inclusiva en nuestro país. Y quiero que tengan bien en presente, a la vista, que tengan bien clarificado estos 3 conceptos, porque hacen a lo que es el día a día de una institución educativa como la nuestra y en los espacios donde ustedes se desempeñan. La cultura, nos referimos a todos aquellos elementos que forman parte del contexto social, de lo que las personas llevan cuando van de un lugar a otro. La política pública, nos referimos a aquellos elementos que hacen la materialización de un currículum, en este caso la educación inclusiva, el plan estratégico institucional a nivel de la escuela y a nivel del aula, la planificación y lo que se ejecute, el currículum que se cumpla en el aula. Y a nivel de práctica es lo micro. Yo, Fátima, que soy docente en una escuela de Potrero Apuá o en una escuela especial de Huañandú, de los distintos lugares, cómo yo ejecuto esa política y esa cultura que forma parte de nuestra institución. Y esto ninguno tiene una preponderancia, sino que todos están en el mismo nivel interactuando entre sí y de manera dinámica en el día a día, ya sea en el cargo que yo ocupo o en la interacción que tengo con el estudiante o con el docente, con mis colegas. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden escribirla ya en el chat y vamos luego interactuando para no dejar pasar, para que no se pierdan las preguntas de cada diapositiva. La cuestión de las personas con discapacidad es muy importante visibilizar que a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud en el 2011 sacó un informe que decía que había un 15% del total de la población tenía alguna condición de discapacidad en el 2011. Nosotros en Paraguay, en el censo 2012, a través del Censo Nacional de Población y Vivienda de la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censos, se realizó una estimación sobre el 75% de la llegada que tuvo el censo, que tenemos un 10,7% de personas con discapacidad, o sea, aproximadamente 514.635 personas del Paraguay tienen alguna condición de discapacidad. Como la presentación habla de herramientas para progresar, quiero ahí enfatizar un primer dato para poder progresar en cualquier intervención que nosotros realicemos es contar con datos estadísticos. ¿Por qué esto? En el año 2002, cuando en el censo anterior, nosotros teníamos un dato de personas con discapacidad del 0,01% de personas con discapacidad. Ni siquiera llegaba al 1% de la población. Y eso era un dato irreal, era un dato que no aportaba nada, porque si yo tengo solamente un 0,1%, quiere decir que no necesito establecer políticas públicas, no necesito modificar la cultura institucional. Entonces, la primera herramienta que nosotros debemos contar siempre, ya sea a nivel de universidad, a nivel de colegio, a nivel de aula, es contar con datos estadísticos, saber cuántas personas están, quiénes son, qué tienen, porque eso nos va a permitir a nosotros poder tomar decisiones e intervenciones pertinentes para cada una de las personas con las que trabajamos. Seguramente a lo largo de su vida ustedes habrán visto esta imagen. En esta imagen observamos un título que habla el problema. ¿El problema es lo educativo? Les desafío a pensar.
En la primera columna que vamos a mirar es la que está a la parte superior en la margen izquierda. Es la exclusión. Tenemos personas de diversas condiciones, que tienen diversa discapacidad, que están totalmente excluidas de los servicios, las políticas y la intencionalidad que tenga el Estado y las instituciones para ofrecerles los servicios. Están en sus casas, no participan de ningún proceso socioeducativo, no están incluidas laboralmente. En muchos casos, aún en el país, tenemos personas que están encerradas mirando el techo, por decir de una manera, en una posición de personas con discapacidad que están encamadas, e incluso hay datos de denuncias de personas que están siendo, o sea, que viven en condición de trato inhumano porque están encadenadas, sin entrar a tomar juicio de valor sobre esto, pero esos casos son los casos de exclusión total, en donde la sociedad y el Estado no visibiliza y están invisibilizados, están totalmente excluidos de sus derechos. Luego en la columna derecha, arriba, tenemos la segregación. Hay dos círculos. En un círculo están todas las personas que no tienen ninguna discapacidad, y en el círculo más pequeño están todas las personas con discapacidad juntas. La segregación fue una manera en donde desde el Estado y las políticas públicas se establecieron, bueno, algo tenemos que hacer con estas personas para que no estén más excluidas y tenemos que ofrecerles también los mismos servicios. Y ahí, por una cuestión de economía, es más barato que estén todas juntas. Por una cuestión de practicidad, bueno, coloquemos una profesora especial que trabaje con ellos, y nacen las escuelas especiales. Hoy aún sigue vigente este modelo segregatorio, que hay escuelas especiales en donde solo están chicos con discapacidad todos juntos. Hay modelo segregatorio aún en las escuelas especiales, también hay modelo segregatorio en las escuelas regulares, en donde existe el grado especial. Por ejemplo, en el interior del país existen todavía grados especiales, que hay una profe que se supone tiene mayor expertise, mayor experiencia, mayor conocimiento, entonces recibe a todos los chicos que tienen alguna discapacidad. Históricamente, en la década de los 80, parte de los 90, las personas con discapacidad iban reclamando mucho el acceso a sus derechos, y nace el movimiento de la integración, fuertemente desarrollado por instituciones como la que hoy yo estoy representando en el país. Fueron pioneras en procesos de integración, en donde ¿qué es lo que se lograba? Se lograba ese proceso en donde las personas con discapacidad dejen de estar excluidas o segregadas y participen de más espacios con las personas sin discapacidad. Entonces tenemos abajo en la columna izquierda, tenemos la integración. Ya desactivé cámara y... Está la integración, en donde hay personas sin discapacidad y hay personas con discapacidad que interactúan en ciertos momentos. Por ejemplo, tenemos procesos de integración cuando un chico con discapacidad auditiva o discapacidad visual, por el turno mañana va a su escuela especial y por el turno tarde va a su escuela regular para desarrollar el programa que le corresponda. Por ejemplo, está en segundo grado y a la mañana va a la escuela regular para sus clases de apoyo, y a la tarde va a la escuela, a la mañana por el turno mañana va a la escuela especial para sus clases de apoyo, y al turno tarde va a la escuela regular para trabajar el currículum de la educación escolar básica con sus pares. Estos procesos de integración cargaban mucho las condiciones de lo educativo a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad debía estar prácticamente casi 8 horas estudiando, debía estar prácticamente comprando materiales educativos para el turno mañana y el turno tarde. Entonces se producía una sobrecarga para las personas con discapacidad. Y ese proceso de integración fue caminando y transitando luego también con la incorporación de la Convención por los Derechos de la Persona con Discapacidad,
a lo que hoy conocemos como el deber ser, que es la inclusión, en donde la persona con discapacidad participa de los mismos procesos de sus pares sin que esto implique una sobrecarga para lo que deba desarrollarse. Estos procesos no se dan de manera ordenada en un sentido de decir, bueno, primero hay exclusión, después hay segregación, después hay integración. No, puede darse de esa manera, pero también pueden seguir conviviendo estos modelos hoy nosotros al 2020. O sea, podemos seguir teniendo procesos de exclusión total, como podemos seguir teniendo procesos de segregación e integración. Y si uno instala un servicio, no es que uno va a decir, bueno, tengo que instalar primero la segregación y luego la integración. No, uno hoy, al 2020, lo que debiese hacer, si va a crear una escuela, tiene que ser con un modelo de inclusión. No es necesario transitar por los otros modelos. ¿Se comprende este cuadro? Si es que hay preguntas, pueden ya ir anotándolas para ir pasando luego en la charla. Bueno, aquí en este cuadro tenemos una flecha que va de izquierda a derecha de manera ascendente y empieza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué nosotros hacemos esto de intervenir en los procesos educativos? Porque es un derecho humano el derecho a la educación, que nace en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguidamente, en 1966, está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es un pacto bien amplio que toma todos los derechos para todas las personas. Aquí no hay una especificación para niños, personas con discapacidad, mujeres. Este pacto toma los artículos 13 y 14 para lo que es el derecho a la educación y es bastante amplio. O sea, nosotros hoy, si no tuviésemos la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, basándonos en el artículo 13 y 14 del pacto, están garantizadas las condiciones y los derechos para las personas con discapacidad. En el 1989 se produce la Convención por los Derechos del Niño. Como nosotros nos dedicamos a servicios socioeducativos, es un pilar para nosotros la Convención por los Derechos de la Niñez, porque además incorpora la participación protagónica de los niños, lo que le da una autonomía a la persona, al estudiante. Y en el 2006 nace la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, considerando que si bien existía la Declaración de los Derechos Humanos, existía el pacto, existían las convenciones de la niñez, mujer y otros, seguían las personas con discapacidad quedando fuera de los procesos educativos. Entonces, la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad viene a instalar la necesidad de que es urgente que ellos también puedan acceder a sus derechos y por ello, a través de esta convención, con sus principios que no vamos a analizarlos hoy, pero incorpora el tema de la participación de las personas con discapacidad con el eslogan "Nada para nosotros sin nosotros". O sea, es necesario que haya una convención porque seguían siendo invisibilizados. Y en lo que respecta dentro de la convención, en el artículo 24 tenemos al derecho a la educación. Bueno, en ese transitar de los procesos y los modelos de la segregación, la integración, la inclusión y todos los marcos normativos que forman parte también de herramientas que se necesitan para progresar, el Centro Integral de Recursos Educativos se hace esta pregunta y un poco lo que muestra la lámina, tenemos a un costado sobre un árbol un gusano que mira a una mariposa y la mariposa le dice en un diálogo al gusano, es que si no te transformas, nunca vas a volar. Bueno, en este momento nosotros en la Fundación nos encontramos con esta encrucijada, la necesidad de transformar nuestros procesos para poder seguir volando. O sea, como mencionaba la doctora Sani, Claudia Pacheco, referente, profe de muchos de ustedes, estuvo al frente de esta institución y hoy nosotros queremos cumplir en el honor que muchas personas que pasaron por nuestra institución y antecedieron fueron puntales para los procesos de integración. Hoy nosotros debemos transformarnos hacia esa educación inclusiva que todos anhelamos. En esta lámina, bueno, un poco de algunas preguntas.
educación inclusiva, volver visible lo invisible. Y hay un cuadro que tiene una lámina del ciclo de vida de la persona, desde que nace hasta que se vuelve adulto mayor, o sea, el niño, joven, adulto y el adulto mayor. ¿De quién se habla? Un poco la pregunta cuando nosotros estamos revisando nuestros procesos. ¿De quién se habla? ¿A quién va dirigida la oferta educativa? ¿Qué sabe hacer esa persona? ¿Cómo se siente esa persona? Y en esencia, ¿quién es la persona? Porque este es otro de los pilares de una herramienta para transformar, poder visibilizar a la persona. ¿Quién es la persona a la que yo voy a dirigir mi servicio educativo en un contexto de educación inclusiva? Y ahí, al interior de nuestra institución, nosotros destacamos que hay elementos que son necesarios para poder desarrollar este proceso de educación inclusiva. Nosotros, ustedes vieron todo el bagaje de historia que tenemos como institución, vimos toda la parte de lo que es necesario a nivel de datos estadísticos y a nivel de marco normativo. Y dentro de los modelos, nosotros realizamos análisis de estos elementos con el equipo docente, con los padres, con el equipo que dirige la institución a nivel estratégico, y es necesario tener una filosofía de educación inclusiva. ¿Qué implica tener una filosofía de educación inclusiva? Creer que la educación inclusiva es posible, creer que los derechos humanos es una necesidad que nosotros debemos dar garantía de los derechos a las personas con discapacidad. Contar con docentes con formación sobre inclusión es otro elemento clave que nosotros consideramos necesarios para poder desarrollar procesos de educación inclusiva. Asegurar apoyo a los docentes. Cuando nosotros hablamos de procesos de inclusión desde la convención, asegurar apoyo se refiere a innovar en la manera de hacer el proceso de gestión de una institución, suponiendo que no se tengan los recursos o se deba modificar la forma de hacer la gestión de la institución. Muchas veces decimos, pero en este momento ellos tienen que tener danza. No tenemos profe de danza. Bueno, vemos cómo se va supliendo. O no tenemos a alguien que haga el proceso de acompañamiento de inclusión dentro de una institución de educación regular. Entonces se ve cómo hay que suplir, hay que permitirse la innovación en relación a los horarios de clase. Muchas veces nosotros tenemos la lógica de la educación regular, el horario de clase se cumple en la sala con esta cantidad y nos cuesta innovar en la posibilidad de permitir que otro colega se incorpore en nuestra sala de clase como apoyo para trabajar con nuestros estudiantes. Otro elemento es proveer de soporte y apoyo a los estudiantes. Cuando nosotros hablamos de los estudiantes nos referimos a aquellos soportes que nosotros consideramos son necesarios para que estos estudiantes puedan participar. Muchas veces nuestros estudiantes no tienen las herramientas metodológicas, un material adaptado, por ejemplo, si una persona con discapacidad visual, el braille o la computadora, y entonces es un poco complejo poder desarrollar el proceso educativo si el estudiante no está equiparado con estos elementos de apoyo. Entonces, de ahí es la necesidad de poder vincular con alguien que otorgue estos elementos, y ahí es donde entra la innovación como una herramienta fundamental para poder trabajar con los estudiantes con discapacidad. Y esto ya vinculado con lo siguiente, que es garantizar la accesibilidad. La accesibilidad no solamente refiriéndonos a las rampas. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad dentro de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de la rampa, que es normalmente lo que más visualizamos cuando hablamos de accesibilidad, nos estamos refiriendo también a el intérprete de lengua de señas, nos estamos refiriendo a una lupa para magnificar cuando el estudiante tenga baja visión. Los elementos para que la persona con discapacidad visual pueda acceder a la lectoescritura, el braille, el ábaco para matemática. Y lo que tiene que ver con la accesibilidad actitudinal también. Normalmente los procesos de inclusión siempre se desarrollaron sin que existiese la ley.
Y con la ley, la ley de educación inclusiva me refiero, con la ley lo que se establece es que el mecanismo de poder denunciar y que las personas con discapacidad que están siendo víctimas de abuso en su derecho tengan la posibilidad de que el Estado va a accionar sobre la institución educativa. Cuando no existe de manera natural el proceso de poder incorporar al estudiante en la institución, se apela a la normativa, pero se anhela que pueda existir un proceso de inclusión sin que se rompa ese vínculo de lo que hace a la actitud de las personas con el estudiante. Eso también forma parte del proceso de garantizar la accesibilidad. Otras de las herramientas necesarias para el proceso de inclusión son planificar actividades flexibles. Un poco lo que ya les mencionaba, esto de poder planificar las actividades, no desde el esquema estructural de la educación regular, que no permite la innovación en el sentido de hoy pasó un evento violento en la institución y teníamos que tener clase de comunicación. Está permitido poder modificar esa clase de comunicación y hablar de este evento que ocurrió, porque todo esto colabora al proceso de inclusión de ese estudiante con discapacidad. Pero estas actividades tienen que ser intencionadas. De ahí la necesidad de poder planificar actividades flexibles. Trabajar con las familias. Muchas veces cuando nosotros tenemos procesos de inclusión, son las familias por un sentido de deber del cuidado con su hijo con discapacidad, la barrera, son los primeros que colocan la barrera para este proceso de inclusión. Nadie quiere que su hijo sea víctima de bullying, sea atacado por otro niño que no tiene discapacidad, que su hijo sea motivo de burla. Entonces las familias generan un mecanismo de sobreprotección con sus hijos. Entonces ahí hay que trabajar con las familias, tanto con las familias de los chicos con discapacidad como los que no tienen discapacidad, para que la escuela sea un espacio seguro para todos los estudiantes, tanto para el que tiene una condición de discapacidad como para el que no, ¿verdad? Y ahí trabajar con las familias es clave. Establecer vínculos con la comunidad. No existe una escuela que trabaje procesos de inclusión educativa aislada. No existe una escuela que genere procesos de inclusión educativa que no comparta con su comunidad. Pasa muchas veces en las escuelas que no se conoce quién es el vecino, quién vive cerca, qué personalidad vive cerca, y la escuela se convierte en una burbuja. Entonces, en este proceso de educación inclusiva, los vínculos con la comunidad son una pata súper importante, porque después de la escuela, el siguiente espacio seguro donde nosotros tenemos que garantizar que nuestros estudiantes puedan participar de manera activa es en la comunidad. Entonces, para que esto se pueda dar, nosotros tenemos que establecer los vínculos. No, pero nosotros salimos a caminar para irnos a la plaza y los vecinos colocan todos sus autos, estacionan sobre la vereda. Bueno, entonces establezcamos vínculos con la comunidad, haciendo charlas para explicarles que esto no está bien, que pueden estacionar en la vereda porque nuestras personas con discapacidad que tienen silla de ruedas necesitan transitar por la vereda. Esos son los vínculos que nosotros tenemos que generar para hacer que nuestra comunidad sea segura para todos los estudiantes. Asegurar un sistema de apoyos. Nos sirve aquí la beneficencia, o sea, tiene que ser un sistema constante y pertinente para que nuestros chicos puedan participar de manera activa. Vale una vez que conseguimos de donación, pero entonces nosotros tenemos que generar, bueno, no tiene el recurso la familia como para comprar la tablet o para comprar el pictograma, vemos con la Senadis, vemos con otra ONG que ofrece, y que sea un sistema de apoyo constante y planificado. Y por último, el monitoreo del accionar institucional. No sirve de nada que nosotros hagamos lindas actividades, lindas acciones, si nosotros al interior no nos monitoreamos constantemente para verificar si todos estos elementos que yo les mencioné se están cumpliendo. Porque la riqueza de estos elementos está en la propia revisión de ¿estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Bueno, no sé si fui muy rápida. No sé si hay preguntas. Hay comentarios en el chat que voy
voy a compartir. Victoria dice, yo creo que el primer abuso es estatal al no brindar espacios de formación docente universitaria o terciaria especializada en discapacidad y por discapacidad. Sería bueno que haya una escuela para padres, dice Lourdes. Tema importante, qué bien Fátima, perfecto. Hay muchos comentarios en favor de lo que estás compartiendo. Ahí No sobre sé el punto que hace, la mención que hace Victoria respecto al abuso estatal al no brindar espacios de formación docente, ahí destacar, fui estudiante de la Universidad Iberoamericana y yo compartí, y de ahí nació un poco mi vinculación y mi cercanía con las personas con discapacidad, porque yo tenía 2 compañeros con discapacidad auditiva, 2 personas sordas, una sorda poslocutiva, o sea que ella adquirió la lengua oral y después se quedó sorda y tenía un buen desempeño en la lectoescritura, y otro que era sordo de nacimiento y que era un usuario natural de la lengua de señas. Y la institución educativa, los 3 años que duró la formación docente, desarrolló procesos de inclusión y los ajustes necesarios para que estos estudiantes puedan culminar su formación docente. Y este proceso es bastante rico en el sentido de que no solo gana, por decir de una manera, el estudiante con discapacidad, sino que el proceso es de doble vía, el estudiante con discapacidad y el estudiante sin discapacidad, porque el estudiante sin discapacidad aprende a convivir con la diversidad. Por eso siempre el programa de educación inicial hoy habla de estos elementos que hoy nosotros estamos hablando en la educación superior, ya lo tiene incorporado en su currículum inicial, ¿verdad? En el sentido de que la llegada a la atención a la diversidad, cuando se dé de manera más precoz, los procesos de inclusión se van a dar más de manera natural y no van a ser tan forzados como se dan en muchas ocasiones en la educación media o en la universidad o a nivel terciario. Una persona con síndrome, permiso Rita, voy a seguir leyendo acá un comentario. Una persona con síndrome de Down contratada en una empresa grande, ¿es normal que no le corresponda el salario mínimo y que no tenga los mismos beneficios que los otros? No, eso no está bien, no corresponde, porque los derechos son para todos y los derechos no se negocian. O sea, es igual la misma lucha que tenemos varón-mujer por la equidad del salario. Las personas con discapacidad por ser personas con discapacidad no deberían de estar ganando menos dinero que una persona sin discapacidad. Diferentes es si el cargo establece este monto, pero para igual función, igual salario debiese ser. Muchas veces los procesos de inclusión se dan de manera forzada, tanto en la educación como a nivel laboral, por una cuestión de que tienen que estar incluidos tanto en la educación como en lo laboral. Entonces las empresas toman como un rechazo. Entonces consideran que ya está incluido. Y de ahí alguien mencionaba el tema de permanencia, promoción, no sé, más arriba creo que estaba. No es que yo le incluyo, entra a mi institución y ya está, y es un mueble. No, las personas tienen que participar de los procesos educativos, laborales, y para eso la empresa tiene que desarrollar los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva. No me sirve de nada que yo incorpore a una persona con discapacidad para cumplir con la normativa del 5% en la función pública, por ejemplo, pero yo no acomodo el espacio físico para que la persona con discapacidad visual se pueda desplazar de manera natural en su espacio. Entonces, debiese haber un plan de mejora a nivel institucional para acomodar la institución de manera segura y hacer que el espacio sea accesible para garantizar que esta persona pueda participar. Hay otra pregunta de Juan. Dice, creo yo que sería interesante que no mencione cómo realizar una buena inclusión en una sala de clase con cantidad de alumnos con diferentes manifestaciones de dificultades de aprendizaje, incluyendo algunas discapacidades. Como docentes de grado, pregunto. Creo que
que debería decir ahí, ¿verdad? Que nos mencione cómo realizar una buena inclusión. Bueno, primero que nada, cumpliendo estos elementos que yo les dejé al final de la presentación, que tienen que ver con los ajustes que tienen que estar garantizados para que los estudiantes puedan participar. Tiene que haber una cultura, una política y una práctica inclusiva que estén en armonía. No sirve de nada que la docente tenga una actitud inclusiva y acomode su institución educativa si el estudiante sale afuera al patio para el recreo y no hay una acomodación para que el estudiante pueda jugar, participar, correr, interactuar con sus pares. Tiene que tener una mirada transversal, tiene que toda la institución educativa trabajar los procesos para que esto se pueda garantizar. Y cuando hablamos dentro de la sala de clase, él hace mención de diferentes discapacidades. Cuando nosotros hablamos de inclusión, tenemos que flexibilizar, saber que 30 alumnos en una sala de clase no es lo más adecuado para poder desarrollar un proceso educativo sin chicos con discapacidad y mucho más complejo aún con chicos con discapacidad. Esa es una realidad que hay que manejar y que la institución tiene que tomar la decisión de poder equilibrar esa cantidad de estudiantes para poder desarrollar los procesos educativos de manera efectiva. Yo no puedo en una sala de clases donde hay 30 colocar 3 o 4 chicos con discapacidad. Yo tengo que poder equilibrar en diversas salas de clase para poder darle al docente un mayor equilibrio de poder manejar la sala de clase y además de esto incorporar elementos, varios profesores, elementos de apoyo al docente. O sea, un profesor no puede estar solo desarrollando la sala de clase con 30 y tantos chicos y encima tiene estudiantes con discapacidad. Y ahí la lógica que tiene la educación inicial del maestro titular y el ayudante es una lógica que puede replicarse en procesos de inclusión, no solo en la educación inicial, sino también en la educación escolar básica. Roxana, profesora, en este momento existen muchos niños que no están participando de las clases virtuales. Exactamente, porque nosotros tenemos, si a los chicos sin discapacidad no pueden acceder a la conectividad y a las plataformas por una cuestión de no contar con los elementos, las personas con discapacidad, mucho más complicado aún, porque culturalmente tenemos aún muy arraigado nosotros el modelo de exclusión en muchos lugares, en donde yo tengo 2, 3 hijos y tengo que mandar a los hijos a la escuela y gastar dinero. Yo priorizo el hijo sin discapacidad porque va a ser el que va a dejarme nuevamente a futuro una ganancia y no en mi hijo con discapacidad. Entonces, en ese sentido, el Estado paraguayo debe aún desarrollar muchos procesos de concienciación en las personas que tienen hijos con discapacidad para garantizar los derechos de estos hijos con discapacidad, al igual que las otras personas sin discapacidad. Y los procesos de las clases virtuales en sí tienen que incorporar los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan participar. Fácil lectura cuando son chicos con discapacidad intelectual, el JAWS como herramienta para los chicos con discapacidad visual y los intérpretes de lengua de señas para los estudiantes con discapacidad auditiva que manejen la lengua de señas. Se vuelven complejas, sí, son más complejas, pero depende de la manera como se aborde. Si yo todo le cargo al docente, al profesor de clase, al maestro de grado solamente y no distribuyo con los demás docentes, va a ser complejo porque de por sí la pandemia es compleja y mucho más compleja es trabajar en la distancia con los estudiantes con discapacidad y sus familias. Excelente, Fátima, la cantidad de alumnos, no les gusta la clase virtual según los padres. ¿Y cómo se realizarán los ajustes razonables de sala de clases virtuales? Y ahí es un tema muy complejo de poder garantizar que se están desarrollando estos ajustes, porque va a depender muchísimo del vínculo que tenga estudiante con discapacidad, familia, escuela. Hay una triada ahí muy fuerte en donde al no contar el docente de aula con la posibilidad de poder vivenciar y evaluar y retroalimentar en el día a día con el estudiante, tiene que apoyarse en lo que la familia pueda desarrollar. Y las familias, muchas están trabajando, entonces es
se duplica la complejidad cuando hay estudiantes con discapacidad en esta condición. Creo que la ventaja de las clases virtuales para personas con discapacidad es que involucrarán más a las familias. Sí, dependiendo de las pautas de cada familia, involucran más y en algunos casos interactúan mucho mejor, ya que en la familia se puede generalizar lo que tal vez si no tuviésemos esta pandemia en la sala de clases no podríamos desarrollar. Respecto a la cantidad de alumnos, familias de niños con discapacidad no comprenden esto, piensan que sus hijos son rechazados por su condición. En realidad ahí no es una cuestión de buscar culpables, sino responsabilizar a la institución y a todos los que conformamos la comunidad educativa. Bien mencionaba la doctora Sani, la UNIBE somos todos, dijo ella en un momento dado. O sea, ahí hay una condición de que la familia con discapacidad reclama un derecho garantizado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, si las familias sin discapacidad no quieren que haya un proceso de inclusión, la institución tiene que no rechazar al estudiante, sino fortalecer a la familia que no quiere, enseñando, educando, empoderando a estas familias, porque es clave entender que el derecho no se negocia. El derecho a la educación es un derecho para todas las personas, con o sin discapacidad. El cómo nosotros intervenimos este derecho para que todos se sientan seguros, ahí está la cuestión en donde yo tengo que tener una política inclusiva. No es que yo voy a rechazar al estudiante, sino, voy a incluir, pero no tal vez en ese grado, sino en el otro grado en donde hay menos rechazo, y en este grado donde hubo rechazo yo voy a hacer escuela para padres. Voy a hacer charlas sobre qué es la discriminación, qué es la discapacidad. La discapacidad no se contagia porque lastimosamente aún muchas personas creen que sí. Entonces yo no es que dejo pasar esa situación, sino que yo intervengo en esa situación que se suscitó. Me refiero a la cantidad de alumnos por aula, sí, y esa es una realidad que el Ministerio de Educación debe revisar considerando los lineamientos que tiene la ley más las resoluciones. La cantidad de alumnos es una condición que tiene que ser revisada, así como el proceso de desarrollar una sala de clase. Nosotros hoy tenemos todavía la lógica de que el docente, el maestro de grado, es el titular de la sala de clase y no puede otro colega ingresar y desarrollar de manera paralela. Japón, por ejemplo, en una sala de clase desarrollan dos colegas, dos profesionales. Esa lógica que hay en los procesos de rehabilitación de personas con discapacidad, desde el modelo biopsicosocial en donde no hay un titular, sino que todos colaboran, eso en educación aún nos falta. 30 alumnos por aula, una sala súper poblada, no tiene sentido. Hay muchos colegios privados que sí seleccionan qué tipo de niños con diagnóstico van a matricular, esa es una realidad totalmente. No beneficia para nada. Me tocó una vez en una institución educativa que no voy a mencionar, pero con el dolor en el alma nosotros vamos a incluir no vamos a incluir a los downcitos. Para eso está el Cristo Rey, habían dicho. Entonces yo me quedé pensando, no es que uno elige qué va a incluir, o sea, el derecho a la educación es para todos, no solo para un sector. Menos si los docentes no están capacitados para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje con discapacidad. Bueno, y así como mencionábamos en la diapositiva final de donde estaban los tips de una educación inclusiva ideal, una de las patas clave es la formación docente. No la única, porque nos creemos muchas veces que vamos a hacer capacitación, 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 y había sido la actitud muchas veces no está trabajada. Entonces ahí habría que revisar a nivel de, si yo soy la directora de una institución, ¿cuál es la dificultad? Ahí la profe Fátima no tiene buena actitud. Voy a empezar mi proceso de inclusión con este chico en el grado de la profe Cintia. Y con Fátima este año yo voy a trabajar el proceso de ella que tenga más empatía, que conozca, vamos a hacer interacción. Y al año siguiente, Fátima no era tan reacia, sino que no conocía nomás, o no le pasó, o no convivió, o tuvo una experiencia negativa. Pero la actitud es un pilar fundamental. La filosofía inclusiva es una pata, por eso estaba en el número 1, ¿verdad?
Depende mucho de la actitud, la vocación a la docencia en discapacidad. Y más que en discapacidad, la mirada a la diversidad. Porque hoy hablamos nosotros de personas con discapacidad, pero existen poblaciones migrantes, existen comunidades indígenas, y el derecho a la educación es un derecho universal para todas las personas. Es que es difícil en la comunidad, no hay muchas escuelas y todos los niños tienen derecho. La ley dice 15 alumnos para jardín de infantes, pero el derecho es que no quede ni un niño fuera del sistema. Es difícil. Sí, complejo, pero no imposible. Existen experiencias muy lindas de procesos de inclusión. Se debería implementar una materia de formación docente donde se encargue netamente de enseñar braille, lengua de señas, técnicas y métodos de enseñanza en el aula para las diferentes discapacidades. Algunos docentes no están capacitados y por eso no aceptan o dudan cuando quiere ingresar un niño con discapacidad. El trabajo de los docentes es el más complejo, atender 30 niños, incluyendo a niños que necesitan más atención y paciencia. Ahí la clave, más que la capacitación en todos estos temas, al docente es el apoyo. Si existen instituciones como escuelas, nosotros las escuelas especiales que tenemos estos docentes, ahí es la conexión, la posibilidad de que el íbero, si tiene chicos con discapacidad, contacte con CIRE y vea, CIRE puede venir 2 veces a la semana a acompañar a este estudiante. De ahí la flexibilidad de poder gestionar los recursos humanos. Reorientar la política educativa sería la solución, más pena a los padres con hijos con discapacidad porque son los que deben comprender a la institución, porque la institución ya tiene exceso de alumnos. Y si escribieran menos y dejan un lugar por lo menos para aceptar a un niño con discapacidad, creo que es una forma de deshacerse del problema. Claro, y también un poco pensar no solo desde un lado, sino desde ambos lados de la moneda. O sea, una persona, una familia con discapacidad también anhela que su hijo acceda al derecho a la educación y el otro lado también muchas veces tiene miedo. Cuando nosotros miramos, por eso yo hablaba del problema, es solo lo educativo, nosotros debiésemos de mirar ambas caras de la moneda o las monedas, los frentes que podamos tener, porque no es solamente un frente muchas veces al que tenemos que estar enfocándonos. No sé, Rita, ¿cómo estamos con el tiempo? Perfecto. No sé, si alguien quiere hacer una pregunta, aparte del chat, A viva voz. Un aporte, que puede activar su micrófono en este momento, entonces les escuchamos. Sí, buenas noches. Una consulta. Si es que, por ejemplo, una escuela o un colegio quiere adecuarse para los niños, para la diversidad, ¿verdad? ¿Existe organizaciones que le apoyan en eso o es directamente con el MEC? Es a modo de aclarar, disculpen mi ignorancia, ¿verdad? Claro, no. Desde que sale la ley en el 2013 es obligatorio para todas las instituciones educativas de todos los niveles. O sea, esto habla desde el nivel inicial hasta la universidad, con la diferencia que a nivel de educación superior, al ser autónomos, queda un poco en cancha de la propia institución. Pero el proceso de inclusión está garantizado en la ley en todos los niveles, ya sea público, privado y privado subvencionado. En el caso que mencionas particularmente, si es una institución que depende del Ministerio de Educación, por una cuestión de dependencia se hace de la vinculación con la Dirección de Educación Inclusiva y a través de la Dirección de Educación Inclusiva con los recursos que desde el Ministerio se dispongan. Si como institución pública querés tomar contacto, existen instituciones que desarrollan procesos de asesoramiento y acompañamiento a inclusión educativa y también inclusión laboral, ¿verdad? Dependiendo de qué población, con qué población trabajas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan con netamente población con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, entonces dependiendo de la población que tengas, tal vez un primer acercamiento podría ser con estas organizaciones de la sociedad civil y también con escuelas especiales. Las escuelas están trabajando como centros de apoyo dependiendo de la población con la que trabajen, ¿verdad? Discapacidad visual, auditiva. En nuestro caso, nuestra expertise que nosotros ponemos a disposición de las organizaciones o escuelas que hoy están presentes es
la discapacidad intelectual y los chicos y chicas que tengan trastorno del espectro autista, porque es la población con la que nosotros trabajamos. No sé, Sergio, si aclaré tu duda. Sí, perfectamente, profe. Muchas gracias. Ahí nos dice Macarena que en mi institución tenemos el grado especial en donde asisten chicos de un rango de edad de entre 20 a 48 años. Pero ya el ministerio nos dice que tenemos que incluir a todos, pero los padres rechazan la idea por el hecho que serían incluidos en educación permanente y nosotros contamos en el turno noche. Bueno, ahí hay un ajuste necesario que hay que realizar, considerando primero la franja de edad que tiene la población, de 20 a 48 años, por una condición, por una realidad de ciclo de vida, debiesen de estar desarrollando procesos ya vinculados a su edad. Y lo que corresponde al tema del turno noche y los ajustes, estas son flexibilidades que hay que incorporar. O sea, no pueden o no quieren acudir al turno noche, bueno, que se vean el turno tarde, pero no debiese de haber un rechazo al interior de la institución en el sentido de decir, no puedo por tal, estas son las flexibilidades que hay que ir rompiendo. Años después de sacar a mi niño a una escuela, la mamá de un compañero me comenta que en varias ocasiones encontró que la profesora lo tenía en un rincón porque no seguía las indicaciones. Exactamente, mucho ocurre de esto porque el educador no tiene las competencias y ahí necesita del apoyo de otro profesional que acompañe estos procesos, ya sea mismo de la institución o de una escuela especial. ¿Trabajan con niños TEA de 4 y 5 años? Sí, tenemos población. Nosotros trabajamos con estudiantes desde el nivel inicial, por decir de una manera inicial, a partir del nivel inicial, hasta jóvenes y adultos. Tenemos niveles y desarrollamos un programa específico para cada estudiante. No sé si alguien más quisiera hacer alguna consulta viva voz o comentario. Profesora, quisiera hacer una pregunta. Adelante. Rosana le saluda. Estaba haciendo dentro de mi práctica profesional, ¿verdad? Yo siempre investigo, ¿verdad? Y estaba investigando, por ejemplo, en el caso de un niño que tiene autismo, ¿verdad? Y le pregunté a la mamá si estaba yendo a su escuela y me dijo que no. Y el niño entra en el Cristo Rey y que por el tema de la pandemia que no está asistiendo y solamente tiene un taller de expresión infantil, algo así me dijo. Eso nomás quería preguntar si en ese caso es la madre nomás la que no le lleva o es cierto lo que dice o cómo. Eso nomás. Gracias. De nada. De hecho que la pandemia dio vuelta a muchísimas cosas y el tema de la plataforma, las tecnologías, muchos de los estudiantes con autismo, en el caso puntual que vamos a manifestar y la población que nosotros tenemos, nos resulta compleja la posibilidad de desarrollar los procesos pedagógicos en esta virtualidad. Nosotros le dimos vuelta a muchísimas formas, creamos videos para que los chicos puedan desarrollar en la casa, entrenamiento a la familia, y no es fácil. No, en algunos casos no tenemos el éxito deseado, pero ahí lo que hacemos es hablar con la familia. ¿Cómo? ¿Qué te sirve? ¿Qué puedes hacer? Entonces ahí debiese de haber un sinceramiento de la familia. Por eso yo le hablaba de la triada familia, estudiante, institución, porque hoy ellos están en sus casas. No podemos modificar esa realidad porque es un elemento externo mundial, una pandemia. Entonces nosotros lo que debemos hacer en ese caso es fortalecer el vínculo con la familia, entregarle herramientas a la familia. Y muchas veces tal vez no necesariamente tiene que ser eso pedagógico de hacer la clase, sino es el saber escuchar, el otorgar, no puedo, se grita, llora, se golpea, y entonces, ahí lo que tenés que hacer es esto, porque conmigo funcionaba esto, es transferir a la familia las herramientas que nosotros en el día a día fuimos adquiriendo o conociendo con nuestros estudiantes. Y nada, lo que no se debiese hacer es anular la posibilidad de vinculación con la escuela o con los
los compañeritos o el equipo de profesionales que trabaja con el estudiante, porque eso sería, en nuestro cuadro de los modelos, sería como la exclusión. Entonces, la exclusión es lo que no estaría permitido. Sí, tal vez algún proceso que sustituya a la escuela, pero no negarle el proceso de desarrollar la educación. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Ya creo que en el chat ya se estuvo compartiendo los comentarios, los pareceres, las consultas. Si no hay una última consulta, vamos a agradecerle a Fátima por todas estas herramientas que nos llevan y nos favorecen a dar pie a la inclusión en cualquiera de los niveles, como mencionaste en este último momento. Bueno, quiero ahora compartir, a ver si me deja. El certificado, a ver si me sale. Esta cuestión tecnológica siempre es complicada. A ver si me sale mi certificado. ¿Se puede ver ahí? ¿Se ve o no? Sí, ahora se ve. Ahora Sí, se ve. Bueno, se ve. gracias, gracias. Fátima, gratitud y reconocimiento a Fátima Morínigo por haber participado en calidad de disertante en la videoconferencia Transformaciones Institucionales desde la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad dentro del marco de herramientas para progresar, 26 de agosto, firmado por la rectora. En verdad fue súper interesante, mucha participación, varios estudiantes y gente externa, ¿verdad? También estuvo participando y compartiendo este momento. Gracias, Fátima, gracias por tu tiempo, gracias a los estudiantes y a los participantes por haber acompañado hasta el final y haber hecho sus consultas y sus aportes. Y bueno, estamos siempre trabajando juntos a favor de la inclusión, de primera infancia y bueno, y toda la cuestión social, siempre en la UNIBE estamos atentos. Muchas gracias a todos. Gracias, Fátima. Gracias Rita, gracias. Ahí te están consultando el teléfono de la fundación. No sé si pasaste esos datos. No, les voy a escribir ahí en el chat, entonces copian. Entonces, los datos de contacto sería interesante para que puedas compartir. Mientras les comento a los estudiantes que en el chat ya alcé el link de asistencia para poder confirmar sus horas de extensión universitaria. A la gente que quiere certificado, ponerse en contacto con la universidad para ver cómo es el mecanismo sin ningún problema. Y bueno, no sé qué otros datos. Profe, Sí. ¿cuántas horas de extensión suma esta charla? Todas las charlas, o sea, todas y cada una de las charlas van sumando 2 horas por cada participación. Muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo acceder a los certificados? ¿Dónde abonar y en qué momento podemos realizar? Tiene que llamar a la universidad. Les pongo el número también para que puedan llamar ahí y les van a ir informando los compañeros el mecanismo, ¿sí? Bueno. Mil gracias, Rita. A vos, Fátima, un gusto. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Éxitos. Gracias. A todos, adiós. Muchas gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Adiós, adiós.